Y también traje un cuadrito que nosotros tenemos en nuestra producción y que está servido siempre en algunos momentos para, bueno, como ayuda para reflexionar, y lo vamos a compartir, y esto tendría que estar en la Cámara de Diputados, de Senadores, en los despachos de los políticos. El dueño de esta reflexión es Albert Einstein. Un hombre que más o menos algo ha pensado en la vida, sí. Tenía alguna cabeza para pensar. La crisis, ¿qué es la crisis o cómo entiende la crisis Albert Einstein? Este es un texto muy conocido, pero que vale la pena tenerlo en cuenta. Porque esto no es un capricho, esto no es de contenido ideológico, no tiene una carga ideológica, sino una carga de sentido común, el mejor de los sentidos comunes, el sentido común que tiene un hombre de ciencia, un hombre que tiene algo en la cabeza para tener sentido común con respaldo. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. ¿Está claro eso? No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Lo podemos aplicar para lo que ocurrió en las cámaras, en el Senado los otros días, o para cualquier otra cosa. Nosotros queremos que cambien y la fórmula siempre es la misma. No van a cambiar. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y las soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la última crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Brillante. Increíble, bueno, extraordinario. Es un poco lo que planteábamos ayer, y que obviamente generó una oleada de puteadas de características universales. Porque lo que pedíamos es precisamente esto. Exactamente esto. Muchachos, están reunidos para superar un problema y la solución es exactamente la misma de siempre. Es la misma de siempre, es lo que dice Einstein acá. No podemos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Ejemplo, queremos solucionar el problema del fondo siempre yendo al fondo. Y el fondo es el problema. Porque el fondo siempre nos garca. Y la única idea que tenemos es esa. ¿Por qué? Porque no queremos trabajar. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Buenísima esa frase. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones.
Y eso es lo que hacen estos muchachos, buscarla fácil. Lo dice en otros términos mucho más profundos Einstein, y yo lo digo de manera más vulgar, porque no tengo la cabeza de Einstein. Los muchachos hacen la fácil. ¿Cuál es la fácil? La del ombligo, salvarse ellos. Que han negociado para ellos. No todos, obviamente, no todos. Hubo algunos que no lo hicieron, que tuvieron la entereza de no hacerlo. Muchos porque no tenían nada para perder y otros por miedo a perder. Y bueno, si vos tenés miedo a perder, pasa lo que dice Einstein. Caes la volteada. ¿Qué dice Einstein? Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la última crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Es decir, no querer luchar por superarla. Y los muchachos acá, como están en la cómoda, no quieren poner en riesgo nada de lo propio, de la quintita, para superar este proceso, generar un proceso superador de estas crisis que tenemos, aún arriesgando tu quintita. Y bueno, porque esa es la cómoda. Es la política individualista que tenemos acá. Llegan al poder porque es la cómoda. Llegan a la política porque han encontrado en la política la solución a sus vidas. Ellos, sus familias, las familias de la política argentina. No todos, reitero, no todos. Hubo un grupo que no lo hizo, pero también entiendo que muchos no lo hicieron porque no tenían nada para perder. Y otros lo hicieron porque tenían mucho para perder. Pero ¿qué es lo que tenían para perder? El confort. ¿Y qué significa el confort? No querer luchar por modificar las cosas. Y la política, cuando uno entra en la política limpia es transformadora. Eso es la política. Uno entra en política para transformar la vida de la gente. ¿Por qué la política es revolucionaria? La política por esencia es una revolución, porque modifica las cosas, está para eso. Pero estos muchachos no. Estos muchachos están en la cómoda, no les interesa eso. No les interesa perder nada de lo obtenido, porque viven en la fácil. Un político muy conocido de acá, que planteaba, por poco no planteaba la revolución cubana, no hace mucho, cuando lo vieron ya con los trajes, ya con el auto, ya con la casa en el country, sus militantes a los que le había vendido el verso de la transformación, de la transparencia, le preguntaron, che, pero ¿y de dónde sacaste todo eso? ¿Y qué querés? Me aburguesé. Bueno, esa es la síntesis de la pérdida de la moral de la política y de los políticos. Ojalá, yo tengo todavía esperanza de que muchas cosas se puedan transformar aún desde este egoísmo que hemos podido ver en estos días. Ojalá, pongo fichas, porque hay jóvenes, y eso es lo que más me extraña, hay muchos políticos jóvenes que tienen la posibilidad de transformar, y me extraña mucho que los jóvenes, políticos jóvenes, que tienen la posibilidad de transformar y de hacer una sociedad más sana, no tan enloquecida y quemada como la que nos han querido vender desde estas nuevas instituciones revolucionarias de troll, no lo intenten. Tengo fe en que lo intentarán. Bueno, señores, 9:47, voy con el móvil de Fran.